Ahora sí. Ahí sí, ya. Estoy transmitiendo en vivo, pero también tienen en mi perfil de Instagram, tienen el link para ingresar al Zoom por si quieren ingresar, ¿ya? Así que vamos a estar aquí admitiendo a las personas que quieran ingresar al Zoom. Este es el segundo conversatorio que tenemos con Pablo. El primer conversatorio era como el aporte de la neuropsicología a la educación, a lo que sucedía en el aula. Fue como la gran mirada y ahí una de las grandes cosas que vimos. Espérate, alguien me está poniendo algo. Ya, lo vamos a dejar grabado. Alguien está sin audífono y no escucha nada, entonces le vamos a contar que lo estamos tratando de dejar grabado, ¿ya? Ahí nos dimos cuenta que la neuropsicología tiene mucho que aportar al aula y que el aula tiene mucho que aportar al mismo tiempo a la neuropsicología, ¿cierto? En una conversación constante. Y hoy día, como que de esto grande que fuimos hablando, hablamos de neuromitos, ¿te acuerdas, Pablo? Que esto fue en diciembre, po. Y hoy día vamos a Claro. ir más específicamente y queremos ver cómo en base a la evidencia podemos observar esto que se ha hablado sobre las brechas de aprendizaje, ¿cierto? Que se ha contextualizado mucho que la pandemia ha hecho emerger las brechas de aprendizaje, ¿cierto? Como si la responsabilidad fuera solo de la pandemia. Y también vamos a hablar un poquito de los aprendizajes lectores, los aprendizajes en matemáticas y la tecnología, cómo puede aportarnos en ello. Y al final, les vamos a mostrar 3 grandes software para que tengan ahí sus cartitas bajo la manga que les van a poder permitir ya sea trabajar con sus estudiantes, con sus sobrines, sus hijes, etc. ¿Ya? Así que ahí, maravilloso Pablo Escobar, eh, te doy la palabra. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Un gustazo poder estar compartiendo con ustedes esta fresca tarde, por decirlo menos, ¿verdad? Que el frío ya está, pero yo estoy sufriendo porque todavía no llega el invierno, ¿verdad? Y ya hay que empezar a abrigarse un poquito más. Feliz, Ale, de poder estar contigo y también con la gente en este espacio. Y bueno, como tú lo mencionaste, pues la idea es poder tener esta charla algo distendida. Digo algo porque, bueno, yo estoy muy acartonado en el tema académico, entonces, bueno, de entrada me invitaste y lo primero que pensé fue hacer unas diapos, después caché que no sé si era o no necesario hacerlas, pero bueno, como ya las hice, las voy a presentar y sobre ellas me voy a apoyar entonces para presentarles entonces este tema de las brechas en el aprendizaje matemático y lector, ¿no? Que especialmente el ámbito lector es el ámbito que más de experticia que he venido trabajando a lo largo de los años, ¿ya? Bien, entonces, como les contaba yo les vengo a hablar de un terremoto, pero de uno de verdad, uno que ocurrió pero hace ya mucho tiempo y que efectivamente, muy probablemente la actual crisis sanitaria seguramente profundizará, ¿no? Y es este terremoto que ocurrió hace muchísimo tiempo acá en Chile, y tampoco estoy hablando del terremoto del 60, que dicho sea de paso es uno de los más grandes en la historia de la humanidad, pero que este terremoto lo que ha venido a hacer es a generar unas grandes brechas con respecto al desempeño, en donde parte no menor de la población está dentro de esa brecha, de esa fosa, de ese hoyo, y otra parte pues está allá afuera jugando distintos roles, ¿no? Hay quienes simplemente pasan y no voltean, hay otros que voltean y miran y dicen, chuta, ¿no? Pues quién sabe qué se puede hacer, pero hay otros pocos que además de darse cuenta de que hay otros que están ahí adentro, están tratando de ver la manera de cómo poder entonces ayudarles a salir. Estas grandes brechas, especialmente, por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje de la lectura, no son menores. Efectivamente, cuando nosotros vemos esta trayectoria de las evaluaciones medidas a través de SIMS, especialmente con la lectura, pues asistimos a que relativamente hay unos rendimientos estables, ¿no? Estables en donde no ha habido mucha variación al cabo de los años. Eventualmente, incluso igual cuando comparamos el desempeño de Chile comparado con otros países de América Latina, pues efectivamente el desempeño de Chile es mejor, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a darle un doble clic o hacemos un zoom a este desempeño en donde nos podemos jactar que somos los mejores en el barrio,
Pues lo que ocurre es que al hacerle ese doble clic nos damos cuenta que la cantidad significativa de estudiantes donde sus niveles de aprendizaje pues ni siquiera llegan a ser niveles adecuados, ¿no? Estos mismos datos censales ministeriales nos muestran que alrededor del 61% de los niños en segundo básico pues se encuentran en un nivel de aprendizaje de la lectura entre elemental y no menor, una cuarta parte de los niños, 1 de cada 4, incluso en un nivel de aprendizaje lector entonces insuficiente. O sea, más de la mitad de los niños no son capaces de poder tener un nivel de aprendizaje lector entonces adecuado. Ahí ya tenemos entonces una diferencia de desempeño, pero todavía si seguimos insistiendo y hacemos todavía otro doble clic, pues nos vamos a encontrar con que estos desempeños están completamente diferenciados por nivel socioeconómico. Estos son los mismos puntajes, ¿verdad? En estos desempeños SIMSE, en donde comparativamente los niños que asisten de nivel socioeconómico alto tienen 285 puntos, mientras que niños de nivel socioeconómico bajo, 232, ¿no? O sea, 60 puntos de diferencia que claramente hacen una desviación estándar de desempeño, lo cual en términos estadísticos pues es una barbaridad porque efectivamente entonces esa diferencia es estadísticamente significativa. Y ese es en los niños de segundo básico, pero nosotros pudiéramos todavía profundizar y en el tiempo y ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el caso de niños de preescolar, en donde ni siquiera todavía pudiéramos evaluar habilidades lectoras, sino aquellas habilidades que sabemos son predictoras tempranas de su futuro aprendizaje. Este es un estudio que hace Espinosa y Rosas, recién el año pasado, hace 2 años, perdón, fue publicado. Hay una réplica de este estudio ahora en el 2021, en donde lo que se ve es la comparación en el desempeño entre niños de nivel socioeconómico alto y niños de nivel socioeconómico bajo en tareas como, por ejemplo, conciencia fonológica, velocidad de denominación, vocabulario, comprensión oral y precursores de comprensión lectora, en donde consistentemente las diferencias lamentablemente también son estadísticamente significativas, por ejemplo, en una habilidad muy importante para el futuro lector de los niños, que es la comprensión oral, el vocabulario, y no menor en una habilidad cognitiva muy importante para el futuro desarrollo lector, que es la conciencia fonológica, en donde también entonces asistimos a diferencias estadísticamente significativas, presentes entonces incluso en aquellas variables que nosotros reconocemos como que van a ser aquellas que más adelante van a poder predecir qué tanto los niños van a aprender a leer o no. Pablo, Es perdón, una, perdón que te dime, interrumpa, como hacía mucho énfasis que estos son investigaciones que fueron publicadas el 2019, o sea, son datos que fueron recogidos previo a la pandemia, ¿cierto? Previo a que existiera, previo exactamente. estallido social, previo pandemia, o sea, como que no podríamos adjudicar los resultados de este estudio al contexto actual. Yo creo que eso es como importante hacer relevancia en esto. Completamente, efectivamente, estos desempeños no son consecuencia de la situación actual, son de otro terremoto que ocurrió antes de esta pandemia e incluso un poquito después, yo creo que el terremoto de Valdivia. Por ahí más o menos pudiéramos estar nosotros ubicando entonces estas discrepancias tan grandes que comienzan a existir por nivel socioeconómico. Y estas diferencias que están presentes en preescolar, pues después más adelante también las vamos a encontrar en primero básico. Fíjense, este es un estudio que hicimos con Alejandra Meneses en el año 2015 también, en donde lo que nosotros hicimos fue comparar también qué es lo que ocurre con el desempeño de habilidades predictoras tempranas de la lectura en niños de primero básico, especialmente en 3 habilidades que son el vocabulario, el conocimiento de las letras y nuevamente la conciencia fonológica, viendo que nuevamente existen diferencias por nivel socioeconómico e incluso también y de manera bastante escandalosa, pues también en habilidades no solamente lectoras, sino también de inteligencia. No he traído esos datos, pero también consistentemente lo que se ha visto en Chile
es cómo también existen 3 trayectorias de desarrollo intelectual diferenciadas también fuertemente por nivel socioeconómico, y que ese nivel socioeconómico también lamentablemente está fuertemente asociado con el tipo de dependencia escolar al cual asisten los niños. Yo soy mexicano y siempre estoy tratando de buscar el pretexto mínimo para poderles contar de dónde vengo, pues soy muy orgulloso de mi país, aunque ya llevo muchos años viviendo acá en Chile. Pero cuando yo llegué a Chile y comencé a hacer estos estudios, yo decía, tengo que buscar niños de nivel socioeconómico bajo. Y me decían, pero fácil, ve a un colegio municipal. Y a mí me chocó eso, y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo que colegio municipal igual a nivel económico bajo? ¿Cómo? Yo venía de un colegio municipal en México, porque la educación especialmente, no, toda la educación en México es pública, incluso hasta la universidad. Eh, eh, yo soy de los últimos bichos que nunca tuvieron que pagar por su educación, y a la fecha, qué bueno, también nunca he pagado por mi educación. Y en el caso de México, claro, la educación pública es gratuita, ¿no? Y entonces, pues la mayoría vamos a los colegios públicos, que son colegios de calidad, ¿no? Y entonces cuando llego a Chile y me dicen, pues si necesitas niños pobres, vete a un colegio municipal; si necesitas niños ricos, vete a un colegio privado, a mí me chocó muchísimo eso, ¿no? Pero después de los días y de los meses, más que normalizarlo, uno se comienza a dar cuenta cómo lamentablemente también un determinado sistema social determina que también la calidad de los sistemas, la calidad de los tipos de dependencia, ¿no? Obviamente también después me encontré que existen experiencias exitosas de colegios municipales. Aquí es donde yo también llegué a descubrir este concepto de la efectividad escolar. ¿Cómo entonces un colegio es efectivo? Aquel que, con independencia del origen de los niños, es capaz de poder revertir esas situaciones. Pero lamentablemente los colegios efectivos resultan ser los menos, a diferencia de la gran mayoría, ¿no? Entonces, en estos estudios lo que uno encuentra es que existen entonces grandes brechas, que conforme van avanzando los niños en su escolaridad o van avanzando los niños en su desarrollo, las diferencias que inicialmente eran pequeñas comienzan entonces a magnificarse, siendo entonces no menor un causante de estas grandes brechas, no el nivel socioeconómico, sino especialmente la calidad de las oportunidades educativas que reciben los niños, ¿ya? El asunto entonces, como yo les contaba, es que estas brechas, si bien al inicio eran menores, por ejemplo, estas son las brechas de desempeño por nivel socioeconómico también en habilidades lectoras. Si bien al principio tendían a ser, y eran significativas, pero menores, conforme vamos avanzando entonces en la escolaridad, estas tienden a magnificarse. Es algo que en educación se le conoce como el efecto Mateo. El efecto Mateo en educación básicamente consiste en que el que tiene más recibe más, y el que poco tenía incluso va a perder lo poco que había conseguido, ¿no? Este efecto Mateo de los dones, que es algo que en algún lugar en la Biblia se plantea. Yo no soy muy ávido lector de ella. Alguno de ustedes, bueno, quizás tenga un poquito más de experiencia y sea capaz incluso de encontrar el lugar específico en el cual eso está planteado, ¿cierto? Pero básicamente este efecto Mateo entonces se viene a presentar de una manera bastante fuerte entonces en este contexto nacional, y que, como decía Ale, efectivamente estas son situaciones y diferencias que están incluso antes de esta situación que nos vino a pillar. Con respecto al desempeño matemático, también existen diferencias por nivel socioeconómico, pero además aquí hay todavía una brecha todavía más compleja, y es una brecha de desempeño por género. Ya esto no es menor, porque también consistentemente, tanto en las medidas de cuarto, octavo, segundo medio, incluso en la que era la PSU de matemáticas, lo que nosotros vamos a encontrar es que consistentemente las niñas van a presentar menores desempeños, a diferencia entonces de los niños. Este es un tema bien grande y bien complejo, porque eventualmente no existen diferencias cognitivas a la base que sean las que estén explicando por qué es que a los niños les va mejor que a las niñas en matemáticas.
No hay una razón biológica o en términos de arquitectura cognitiva que explique esas diferencias. Y el tema entonces fuerte tiene que ver especialmente con los sesgos que hay en la educación de las matemáticas para las niñas, en donde precisamente sesgos de la enseñanza son los que pueden estar explicando de manera muy fuerte cómo es que las niñas no tienen estos desempeños, porque eventualmente la cultura también, no solamente la manera en la que se enseñan las matemáticas, sino también nuestra propia cultura, ¿verdad? Latinoamericana especialmente, tiende a mostrarles a las niñas que eventualmente no son buenas para esas matemáticas, por lo tanto, entonces, si no las aprendan, no se preocupen. El problema entonces con esto es como cognitivamente no hay una explicación que diga por qué es que es esta diferencia, sino que más bien entonces es el efecto de lo social, vía los sesgos y los estereotipos de género los que están determinando entonces estas brechas de desempeño, que son brechas que no se quedan ahí, sino que realmente lo que ocurre más adelante es que incluso repercuten en la selección de la carrera universitaria que van a tener a ocupar las niñas. Este es un estudio también en donde se muestra la gran diferencia con respecto al ingreso de las niñas en comparación con los niños a las carreras en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde vean la proporción. 3/4 partes de la matrícula de carreras STEM son dominadas por hombres, mientras que solamente la 1/4 de las niñas. Siendo explicada esta gran diferencia, especialmente entonces por estos sesgos y por estos estereotipos de género, que lamentablemente de manera muy temprana en el desarrollo se están comenzando entonces a afincar. Incluso el tema del sesgo de género o cómo lamentablemente con este sesgo opera de una manera tan fuerte, este estereotipo, perdón, opera de una manera pero tan fuerte que incluso las mismas niñas se reconocen como que no son buenas para las matemáticas. Algo bien interesante es que esto no ocurre en preescolar, sino que más o menos por allá del segundo, tercero básico, es como de manera más fuerte comienza entonces a tener este efecto, este sesgo, repercutiendo entonces en etapas mucho más lejanas, ¿no? De la escolaridad, ya pensando, por ejemplo, en la selección de una carrera universitaria. Perdón, Bueno, Pablo, que te interrumpa. Ay, para ir dime. como, si vas hacia atrás, un poquito más atrás, como que es interesante observar esos gráficos, porque este mismo efecto, Mateo, que señalabas en lectura y que lo asociábamos más al nivel socioeconómico, aquí también uno como que va viendo que en cuarto básico, como que las diferencias son menores, pero se van Sí. acrecentando a medida que van pasando los años, ¿cierto? Como ahí en la PSU vemos que hay bastante más diferencia que en otros. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, incluso en el caso de matemáticas del segundo medio, que tanto se hizo, se publicitó esta diferencia que se había cortado, realmente no fue tan así. Lo que pasó es que la prueba hizo techo. No Mira, era de que, es que resultó ser más fácil. Y entonces no fue realmente que haya sido mejor construida la prueba, porque aquí el problema es que con independencia de la construcción de la prueba es más bien el tema del sesgo de género en términos culturales el que está determinando entonces estas diferencias. y eso es ¿Ya? como, creo que es importante como para nosotros cuestionarnos, porque uno puede decir, como uno tiende a decir, bueno, sí, a nosotros nos va peor o nos va mejor porque el contexto, ¿cierto? Como que existiría como esa razón. Pero ¿qué pasa aquí, como dentro de el mismo espacio educativo? También generamos diferencias y generamos estas brechas por no ser conscientes de ellas, ¿cierto? Como que yo creo que aquí está súper Efectivamente. importante hacer énfasis en eso, como que aquí ya no hay nivel socioeconómico que nos está diciendo, que nos esté explicando nada, sino que aquí es precisamente la acción educativa, ¿cierto? Y probablemente la del contexto como cercano, pero es relevante como tenerlo, son muy, porque esto sucede en el mismo en la misma aula, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Efectivamente, ¿no? E incluso, como tú lo mencionas, Ale, lamentablemente también el nivel socioeconómico
magnifica también estos estereotipos y estas diferencias por género, siendo especialmente entonces en el nivel socioeconómico bajo, en donde las niñas van a presentar mayores niveles de autopercepción de bajo desempeño matemático, que exacerba entonces estas diferencias. En el nivel socioeconómico alto también se encuentra, pero el efecto es mucho menor, siendo mayor entonces la autopercepción negativa de desempeño en el caso de niñas de nivel socioeconómico bajo. El efecto de los estereotipos de género sobre el desempeño matemático ha sido ampliamente estudiado, especialmente con las niñas, pero también hay estereotipos de género en el aprendizaje de la lectura que complican en el caso de los niños. Ese es menos estudiado. Pero el gran tema aquí, ¿cómo es que finalmente no podemos aceptar una educación que esté completamente sesgada por los estereotipos de género, que complican tanto a las niñas en las matemáticas como a los niños para el tema del lenguaje? Entonces, esa es una gran tarea. El futuro inmediato del estudio debe de ser también cómo podemos lograr entonces una educación que realmente esté libre de géneros, de sesgos de género, tanto para hombres como también entonces para mujeres. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que hay en el ambiente que genera esas diferencias? O sea, puede ser la alimentación, las experiencias de vida, qué tan afectivos o no son los papás, el capital cultural de esos papás, los factores económicos, los estereotipos de género que ya los hemos hablado, el nivel educativo de los padres. Hay montones de variables contextuales que efectivamente van a incidir de manera muy, pero muy fuerte en estos desempeños. Pero también lamentablemente muchas de estas variables directamente nosotros no las podemos cambiar. A mí me encantaría darle más lucas a los papás, ¿verdad? Y que estos factores económicos o mejor alimentación, yo no lo puedo hacer, pero en donde nosotros sí podemos entonces impactar. Yo creo que eso es lo más relevante. Sí. Y lo más probable es porque efectivamente el contexto de pandemia lo que va a hacer es magnificar entonces estas diferencias. Ojo que hasta el momento no hay estudios serios que sean capaces de determinar cuál es el efecto de la pandemia sobre los aprendizajes. En este momento no hay ningún estudio serio que sea capaz de poder entonces cuantificar esta diferencia. Lo que sí es cierto es que van a haber diferencias, porque también la pandemia efectivamente está afectando también de forma diferenciada a las personas, especialmente por nivel socioeconómico. Pero ojo, yo creo que aquí lo importante entonces es no perder de vista las cosas de las cuales sí podemos nosotros apoyarnos y a través de las cuales nosotros, algunas más, algunas menos, podemos entonces nosotros aportar a todo este contexto. Yo lo considero como 3 grandes faros que nos pueden apoyar, y de los cuales estos 3 grandes faros nosotros sí tenemos evidencias de que nos van a poder entonces apoyar. Uno de estos faros es la estimulación de habilidades cognitivas, ojalá a través de juegos. Totalmente. Otro es la utilización de tecnología, pero buena tecnología, la buena tecnología que esté basada en evidencia y que se sabe que permite potenciar los aprendizajes. Y un tercer faro que no es menor, del cual yo no soy experto, pero que lo voy a mencionar aunque no lo sea, por lo menos para que quede ahí, es cuidar y hablar también del aspecto de las emociones, ¿ya? Con respecto a este primer faro de la estimulación de habilidades cognitivas, ojalá y a través de juego, Adele Diamond, perdón, es esta mujer de los Estados Unidos, quien ha trabajado muchos años con respecto a estas que son las llamadas funciones ejecutivas. Me imagino que algunas de las personas que asisten a esta charla han escuchado hablar de este concepto de funciones ejecutivas. Básicamente, las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos que nos permiten, por ejemplo, entre algunas cosas, monitorizar la actividad cognitiva que nosotros estamos llevando a cabo. Estas funciones ejecutivas, por ejemplo, me permiten una inhibición cognitiva y conductual que me puede facilitar, por ejemplo, los aprendizajes, y que me permite, por ejemplo, no distraerme de una situación y tener entonces todos mis recursos cognitivos focalizados, por ejemplo, en lo que yo les estoy diciendo o en lo que los niños pueden estar aprendiendo.
La inhibición entonces me permite inhibir estímulos distractores, como también me va a permitir inhibir conductas que me puedan entonces también desviar del objetivo de una tarea que yo tengo que realizar. En el contexto escolar, por defecto, debiera ser un buen espacio en el cual yo debiera de desarrollar esta habilidad de inhibición. La memoria de trabajo, que es esta capacidad que yo tengo de poder mantener información por breves periodos de tiempo y una vez que yo he utilizado esa información, ser capaz de poderla rechazar. Y una función ejecutiva no menor y que es la más compleja y que más tardíamente vamos a encontrar en el desarrollo, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué tanto yo soy capaz de poder entonces, mientras yo estoy monitorizando una tarea, qué tan sensible yo soy de poder atender la retroalimentación que me da el medio ambiente? Por ejemplo, yo estoy ejecutando una tarea, la estrategia que yo estoy utilizando no me sirve. ¿Y qué es lo que hago? Yo tengo que cambiar esa estrategia a favor de otra nueva estrategia. Esa capacidad de poder cambiar de una estrategia a otra es gracias a esta flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva que me permite entonces cambiar, por ejemplo, el foco de la actividad de una tarea a otra. Puede ser simultáneamente, gracias también a mi memoria de trabajo, como finalmente estas tres funciones ejecutivas van a estar fuertemente relacionadas entre ellas y van a posibilitar entonces muchos de los aprendizajes escolares. Y esto es algo que, bueno, Adele Diamond ha trabajado muchísimo y que eventualmente pues también otras investigaciones en el mundo y especialmente también acá en Chile, por ejemplo, Fernanda Montoya, ella ha trabajado fuerte el tema de entender cómo las funciones ejecutivas de los niños preescolares pueden contribuir de manera diferenciada a aprendizajes académicos tempranos. Y en el caso, por ejemplo, de niños chilenos preescolares, se ha visto cómo efectivamente las funciones ejecutivas van a ser muy importantes para poder entonces explicar los aprendizajes muy tempranos. En lo específico, por ejemplo, de las funciones ejecutivas para el aprendizaje de la lectura, que es donde yo más me he especializado, pues, por ejemplo, las funciones ejecutivas son muy importantes para la decodificación lectora, ¿no? Una primera parte del proceso lector es la decodificación, ¿no? Y, por ejemplo, aprenderse las relaciones grafema-fonema. Cuando yo veo un grafema, yo lo tengo que asociar a un fonema. Y cuando yo veo la letra A y tengo que saber que esa es la A y así suena, pues yo lo que tengo que hacer es entonces inhibir el resto de fonemas que no se asocian con esa determinada grafía. Entonces, cuando yo estoy decodificando, lo que yo tengo que hacer es este ejercicio de inhibir entonces aquellas grafías que no corresponden a esa grafía. A ver, ya ahí está, ahora sí ya. Entonces, lo que yo tengo que hacer es inhibir esos fonemas que no corresponden a esa determinada grafía, ¿cierto? Eso es lo básico, por ejemplo, de la decodificación, ¿no? En el principio alfabético de reconocer las relaciones grafema-fonema, pero cuando estas relaciones grafema-fonema, a partir de las experiencias lectoras que yo voy teniendo y voy avanzando en el aprendizaje de la lectura, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, entonces es saber que esa palabra que está escrita ahí se lee como rosa, pero la que sigue no se lee como perro, sino como pero, a pesar de que esa RO de ahí de la palabra pero, en la anterior sonaba como una ro. Yo lo que necesito ahí además es ser capaz de poder flexibilizar, primero inhibir, ¿cierto? Yo necesito primero inhibir un fonema sobre otro, pero además necesito flexibilizar que en el caso de esa R no solamente suena como ro, sino también puede sonar como ro. ¿Me explico? Necesito de la flexibilidad. Y también necesito de la memoria de trabajo para que mientras estoy leyendo rosa, esa información que estoy inhibiendo, decodificando y flexibilizando simultáneamente, no la pierda para que finalmente cuando yo haga toda esa decodificación, sea capaz de poder decir la palabra rosa. Pero o incluso en esta de que está ahí, que no sería Gerardo, ¿verdad? No sería Gerardo. Tengo que inhibir el impulso de pronunciar esa G como una G
¿verdad? A favor de poderla pronunciar correctamente en el contexto, que sería entonces Gerardo, ¿verdad? En lugar de G, sino G. ¿Me explico? Y todavía conforme voy avanzando en el desarrollo de la lectura, pues bueno, logro automatizar este reconocimiento visual de palabras, lo que me posibilita entonces salvar recursos cognitivos, y entonces lo que va a suceder ahora es que el reconocimiento visual de palabras me libera recursos cognitivos, ya no necesito decodificar, pero todavía necesito de mi inhibición cuando estoy tratando de comprender un texto para evitar entonces pensamientos que me puedan distraer de la tarea lectora que estoy realizando. Necesito de funciones ejecutivas de mayor nivel, como por ejemplo la monitorización. Yo estoy monitorizando mi proceso lector y me doy cuenta si ya me perdí y entonces me voy a regresar. Necesito sobre todo ahora de mi memoria de trabajo, que me va a permitir entonces intercalar los distintos tópicos sucesivos de la lectura que yo llevo para poder darle una coherencia y poderlo entonces comprender. Y necesito también acá todavía de mi flexibilidad cognitiva, que me permite entonces comprender de qué manera la palabra banco en el contexto de la lectura significa. Porque no va a ser lo mismo el banco donde me siento que el banco en donde yo voy a depositar la plata, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas las voy a necesitar de manera muy fuerte desde el inicio de mi aprendizaje lector hasta llegar a etapas mucho más avanzadas de él, como por ejemplo son la comprensión en la lectura. Este es un estudio que está a punto de salir, es un trabajo que hice hace un par de años y va a ser publicado en la revista Reading Psychology, en donde lo que yo hice fue evaluar qué es lo que sucede con las funciones ejecutivas de niños de primero básico. Y fíjense, en este estudio lo que encontré es cómo la flexibilidad cognitiva y la inhibición de primero básico predicen de manera directa la comprensión lectora de tercero. Entonces, esto es bien interesante porque entonces significa cómo 2 años antes yo puedo evaluar estas funciones ejecutivas y sabiendo el nivel de desarrollo de esas funciones, yo puedo predecir si es que esos niños 2 años más tarde van a tener o no dificultades para poder comprender lo que ellos están leyendo. Ahora, el asunto, el cuac, ¿verdad? Es que así como vimos que el nivel socioeconómico afecta el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas y de otros precursores matemáticos y lectores, pues desafortunadamente también este nivel socioeconómico influye en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Esta es la diferencia que hay entre niños de nivel socioeconómico alto y bajo con respecto a sus habilidades de inhibición conductual. Esta inhibición, recuerden ustedes, tiene que ver con el control de los impulsos. Pueden ser conductuales, como también aquí cognitivos. Y esta es una medida global de funciones ejecutivas que implicaba las tres, la diferencia tan grande que hay en ella por nivel socioeconómico. Pero afortunadamente también, si bien el ambiente afecta el desarrollo de las funciones ejecutivas y el nivel socioeconómico especialmente lo afecta de manera negativa, pues también ocurre la otra cara de la moneda. Y es que si el ambiente afecta negativamente, pues también el ambiente pudiera afectar positivamente. Este es un estudio que publicó Ricardo Rosas el año pasado, en el cual se muestra la experiencia en la estimulación de funciones ejecutivas de niños de nivel socioeconómico básico, perdón, de nivel socioeconómico bajo, de primer año básico. Y esta es una intervención mediada por juego, entonces, en el desarrollo de funciones ejecutivas en niños de nivel socioeconómico bajo, quienes durante 60 días tuvieron una hora de juego. Y esta es la diferencia, son 2 grupos de nivel socioeconómico bajo de la misma escuela. En este seguimiento, como la diferencia, los niños que no jugaron aumentaron sus funciones ejecutivas como efecto propio de desarrollo, pero aquellos que además recibieron una estimulación directa de esas funciones ejecutivas a través del juego, vean entonces las diferencias que hay con respecto entonces a su desarrollo. Esto entonces es algo muy positivo, porque entonces significa que efectivamente las funciones ejecutivas
se influyen por el ambiente, pero también este ambiente vía la estimulación. ¿Y qué mejor estimulación que a través del juego? Es capaz entonces también de potenciarlas. Esta misma mujer, Adele Diamond, tiene esta investigación, ¿ya? En la cual ella lo que hace en este artículo del año 2012 es mostrarnos cuáles pueden ser aquellas actividades y programas que mejor pueden desarrollar las funciones ejecutivas. Yo se los recomiendo. Lamentablemente está en inglés, pero también ahora cada vez hay mejores traductores en línea. Yo incluso no hace mucho me encontré uno que el PDF tú lo tiras y te lo traduce al español. Obviamente no al 100%, pero de una manera muy, muy buena, que igual y con el poco inglés que algunos de ustedes tenga y con esa traducción atómica, uno comprende entonces este texto, así que se los recomiendo muchísimo. Este es muy bueno. Hace una descripción de actividades, juegos a través de los cuales entonces se pueden estimular estas funciones ejecutivas. Un segundo faro que nos puede también ayudar muchísimo, especialmente después de todo este tema que estamos viviendo y de estas diferencias que ya existían antes de la pandemia y que muy probablemente las va a magnificar, es el uso de tecnología con evidencia de efectividad en su uso. Aquí hay un tema bien grande, ¿eh? Es un tema bien grande y que creo que tiene dos aristas, e incluso esas aristas yo ya las he conversado con Ale. Una de ellas es el tiempo que los niños están pasando frente a las pantallas, ¿no? O sea, yo creo que algo muy importante es efectivamente limitar el tiempo de uso de herramientas digitales y especialmente la exposición del tiempo de las pantallas y los niños. Efectivamente, hay montones de investigaciones que muestran una relación directa entre el tiempo que pasan los niños en las pantallas con respecto a las posibilidades de desarrollar, por ejemplo, dificultades con el sueño, dificultades relacionadas con la alimentación, dificultades con respecto al humor, los estados de ánimo, en donde a mayor cantidad de tiempo de exposición de los niños a las pantallas, mayores probabilidades de aparición de esas dificultades. Eso está más que estudiado y es un hecho. Lo que es cierto también es que, y también es inevitable que los niños tengan que pasar frente a las pantallas, especialmente ahora en todo este tema de teleeducación. De ahí que, por ejemplo, la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos recomienda que para el caso de niños en edad escolar, la recomendación es que el tiempo que estén frente a una tablet viendo videos o jugando o llevando a cabo alguna de estas actividades no sea mayor a los 15 minutos. Estamos hablando de estas pantallas en donde estás frente a esta pantalla, como puede ser el teléfono, como puede ser entonces esta tablet. Entonces, nosotros, las personas que desarrollamos tecnología, especialmente ahora en este contexto, pues alertamos de la importancia de limitar este tiempo de exposición, pero también tratamos de alertar de cómo también hay investigaciones que demuestran cómo es que la interacción con un adulto al momento de utilizar estos recursos tecnológicos son todavía más beneficiosos con respecto al uso de la tecnología. Nosotros en CEDETI tenemos dos aplicaciones ya históricas que tienen evidencia de su uso, efectividad de su uso. Una de ellas es GraphoGame. Actualmente, GraphoGame es una aplicación que hace muchos años desarrollamos. Ale estaba también formando parte de ese equipo hace muchísimos años. Es una aplicación que se desarrolló originalmente en Finlandia. Nosotros lo que hicimos fue hacer la adaptación al español de ella. Estuvo muchos años ahí relativamente abandonada, pero lamentablemente por este contexto pandemia es que se volvió a impulsar su utilización y especialmente porque el Banco Interamericano de Desarrollo encontró en ella una herramienta muy útil para promocionar las habilidades lectoras tempranas, especialmente con niños preescolares, niños que recién están aprendiendo a leer y que lamentablemente este proceso es más complejo, especialmente desde la casa, como por ejemplo el desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo le llama la atención y nos da un apoyo muy, muy grande para permitir entonces que GraphoGame, que era una herramienta de cobro en el resto de países latinoamericanos, Chile siempre es y va a ser una herramienta gratuita,
pero para el resto de Latinoamérica era de cobro. Banco Interamericano entonces lo que hizo fue promocionar la descarga gratuita actualmente en más de 10 países en América Latina, y tenemos ahora un nivel de descarga y de participación de gente con GrafoGame impresionante. Para el caso de GrafoGame, la versión portuguesa en Brasil tiene más de 500,000 de descargas, es una cosa pero impresionante. Y especialmente porque hay evidencia, y nosotros tenemos evidencia de cómo efectivamente GrafoGame es una herramienta que, siendo bien utilizada y de manera limitada a 15 minutos diarios, potencia el desarrollo de importantes habilidades precursoras básicas de la lectura. Otra de ellas es la mesita, que es esta idea de escritorio virtual que nosotros desarrollamos en CEDETI. No sé si ustedes conozcan la mesita, pero básicamente es una herramienta lo suficientemente flexible para que un mediador con ciertos conocimientos en la didáctica de la lectura pueda desarrollar actividades para poder entonces promocionar estas habilidades lectoras. Nosotros esa herramienta originalmente la probamos con niños con discapacidad intelectual, específicamente niños con síndrome de Down, encontrando entonces efectos positivos de esta herramienta. Lo cual entonces después nos permitió escalarla de niños con discapacidad intelectual a niños con desarrollo típico. No olviden ustedes que hay una ley máxima en educación diferencial, y es que aquello que funciona en educación diferencial, de más que funcione en niños con desarrollo típico. Así que entonces la mesita también es una herramienta con efectividad probada. Y bueno, finalmente y de manera bastante positiva, recién ahora, el último día de mayo, lanzamos esta última aplicación que se llama Rakin. Rakin sigue la lógica de la idea de un escritorio virtual, como es la mesita, en donde básicamente un mediador puede armar actividades o tareas o estrategias que puedan promover el desarrollo de habilidades matemáticas tempranas en niños de edad parvularia. Y en el caso de Rakin, como estaba orientado hacia las matemáticas, quisimos también hacer ahí un énfasis especial con respecto a los temas de género. Tuvimos muchísimo cuidado a la hora de construir Rakin, de tal manera que no tuviera sesgos de género, de ahí que es una herramienta libre, en donde especialmente le dimos un énfasis a una sección que tiene que ver con las biografías de importantes mujeres y los aportes que ellas han hecho a las ciencias y a las matemáticas a nivel universal, haciendo un énfasis a mujeres de distintas épocas, de distintos países y de distintas disciplinas, enfatizando entonces los aportes que ellas pueden dar, especialmente las mujeres latinoamericanas, a las ciencias entonces en general. ¿Ya? Y finalmente, ya para ir mostrándoles también las herramientas, lo que les contaba, yo no soy experto, pero sé que es muy importante promover y cuidar también las emociones. Hay distintos materiales que también se pueden estar descargando en línea. Yo creo que es muy importante también promover y cuidar este estado emocional. Yo soy experto en psicología cognitiva y yo me dedico fuerte a la psicología cognitiva, pero también reconozco que las variables afectivas y emocionales repercuten de manera muy fuerte en las variables cognitivas. De ahí que entonces, si nosotros queremos reducir las brechas y eventualmente también queremos reducir el efecto que pueda tener esta situación tan terrible que estamos viviendo y tan fuerte como humanidad, pues primero tenemos que atender y trabajar las emociones de los niños, porque si no atendemos y trabajamos esas emociones, difícilmente estas variables cognitivas con las cuales yo trabajo van a poder lograr entonces tener un efecto. Entonces, yo creo que el gran tema es que nos queda, pero mucho, mucho trabajo por hacer. Y sobre todo, por supuesto, porque no queremos volver a esta normalidad. No podemos volver a la normalidad. Una normalidad que, valga la redundancia, normaliza las diferencias por nivel socioeconómico dependiendo del tipo de colegio al que asistes, y mucho menos una normalidad que normaliza que a las niñas les vaya peor que a los niños en las matemáticas, o a los niños les vaya peor en la lectura que a las niñas. Muchísimas gracias, ¿ya? Voy a aprovechar entonces un poquito por encima nada más de mostrarles Rakin. Voy a compartir de nuevo la otra pantalla. Dale. ¿Ven ustedes ahí la interfase Solo, de Rakin en la pantalla? un poquito, Pablo, porque hay una pregunta acá en Démosle. Instagram, que estamos a dos.
todas estas aplicaciones, igual ahí vamos a ir con Pablo, y yo también les voy a subir un tutorial. Todas estas aplicaciones están de manera gratuita, ¿ya? En App Store y Google Play. Y lo bueno es que para descargarlas uno necesita internet, pero para trabajar con las aplicaciones se puede hacer offline. O sea, uno no necesita estar conectado a internet para que el software funcione. Así es, Ale, así es. Y para el caso específicamente de Rakin, Rakin es la primera aplicación multiplataforma. La pueden descargar en cualquier teléfono, Android, ¿cómo se llama? iOS. La pueden descargar también en el computador, la pueden descargar si tienen Mac, si tienen un computador con Windows, la pueden descargar en la computadora, la pueden descargar en el celular, la pueden descargar en la tablet, con independencia del sistema operativo que tengan. Sí. Y esto es algo muy bueno en el contexto de Rakin, porque la idea de Rakin es que precisamente en este momento sea una herramienta que pueda entonces ser más fácil de utilizar para una educadora, un educador de párvulos, ¿cierto? Poder mostrar a los papás, poder grabar un material para posteriormente entonces poderlo difundir, ¿no? Básicamente el escritorio es similar al de la mesita. Yo lo que tengo aquí son estímulos, ¿cierto? Yo los puedo multiplicarlos, puedo cambiarles, por ejemplo, el tamaño, puedo hacer unos más grandes, otros más chicos. Con esto yo, por ejemplo, los pudiera cambiar de orden, ¿cierto? Y poderlos seriar del más chico al más grande, ¿verdad? Puedo hacer ese tipo de tareas. Puedo también, por ejemplo, con esta herramienta cambiar el orden, poder ponerlos así, poder, por ejemplo, hacer las seriaciones que ya hicimos, pudiéramos hacer este tema de la conservación de cantidad, donde hay más, donde hay menos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y entonces yo le pregunto al niño, ¿en dónde hay más, no? Y me dice, hay lo mismo. Yo, ¿verdad? Y ahora, ¿en dónde hay más? Y poder ver si es que está o no esta conservación de la cantidad. Ya puedo Ay, llevar a cabo. explotan y a lo máximo. Claro, ¿no? Puedo llevar a cabo otro tipo de tareas. Por ejemplo, puedo tener esto de acá. Ay, voy a acercar el celular para que vean. Para que lo vean. Ahora lo estoy explicando a la rápida, ¿eh? Realmente hay, bueno, ahora después les cuento un poquito más de detalles, ¿no? Podríamos hacer una Puedo especie hacer de Rakin. esto, puedo hacer esto y preguntarle a los niños, bueno, ¿en dónde hay más, no? Con un tema de numerosidad, ¿ya? Y eventualmente, pues también puedo utilizar otra herramienta y entonces yo puedo escribir aquí, ¿no? 3 más 2, ¿verdad? Y entonces puedo hacer que el niño cuente directamente, ¿verdad? Y entonces me dice cuántos hay, ¿no? A salvedad de que, bueno, aquí también se van marcando, ¿no? Voy a llevar a cabo todavía actividades más, yo digo, entretenidas. Yo tengo poca creatividad con esto, ¿ya? Muy probablemente muchas de las personas que en este momento nos están viendo o las personas del futuro que nos van a ver, ¿verdad? Muy probablemente tienen mayores herramientas, mayor creatividad que su servidor. Así que entonces, de más que me imagino que en este momento. Los educadores, obvio que tenemos mucha creatividad. O sea, hacemos de la nada muchas cosas, imagínate con esto. Claro, yo por eso me dediqué a la psicología cognitiva, porque soy muy fome. Y entonces, claro, no y puedo tener esto y preguntarle al niño, dime, para una seriación lógica, no una secuencia lógica, dime cuál de estas dos completa la tarea, ¿no? Cosas entonces de este tipo. Como les contaba, aquí están las biografías. Se clic en Por alguna. ejemplo, aquí está, claro, está escrita y también está un audio. No estáis compartiendo el audio, así que no escuchamos. Ah, ya. Está eso y también están los juegos, que también estos juegos están graduados. Este es el juego más básico que tiene Rakin y este es el juego más difícil. Igual a los niños les encantan los juegos, así que también está una sección de juegos y esta otra que es de saberes ancestrales, Ahí en se lo donde amo. nuevamente lo que hicimos fue recuperar los conocimientos de pueblos originarios de América Latina y los aportes que ellos tienen entonces a la ciencia en general. ¿Ya? Ahí dejo de compartir, entonces sale. Esto es a la rápida, ¿eh? Esto es muy a la rápida. Pueden descargar ustedes, ahí estaba la página web, cedeti.rakin.cl, en donde ustedes pueden descargar la aplicación que es multiplataforma y además tiene un manual que también pueden descargar
pensando, por ejemplo, para los papás, para personas que no tienen tanto conocimiento en la pedagogía de la matemática, hay 29 actividades guiadas de cómo pueden hacer esas 29 actividades utilizando Raquel. Solo como para complementar, aquí en la página de cedeti.cl, si ustedes se van a tecnologías inclusivas, donde dice software educativo, ¿ya? Les van a salir todas las aplicaciones, todos los software, perdón, que tiene Cedeti disponible, RoboBraille, Sueña Letra, ¿cierto? El Mapuzungún Meu, no sé cómo se pronuncia, Meu, sí. que es un diccionario, ¿cierto? Bien, hay multimodal de Mapuzungún, hay un montón de aplicaciones y todas las aplicaciones son gratuitas, ¿ya? Eso es muy importante, todo esto es de uso gratuito, basado en la evidencia. Esto quiere decir que en toda su construcción hubo un soporte teórico importante, se probaron las aplicaciones, se probaron si funcionaban, si eran efectivas, y luego de eso se difundieron. Ya eso es como muy importante. Todo lo que ustedes tienen aquí disponible es algo que apoya el aprendizaje, pero no es que lo apoye nomás, sino que está como su efectividad está probada, ¿cierto? Hay un equipo importante de personas, entre las que está Pablo, que invierten mucho tiempo, ¿cierto?, en que nosotros tengamos materiales de calidad disponibles, y para eso estamos haciendo estos espacios, para que los podamos difundir, para que los podamos usar y con toda nuestra creatividad. Quería como hacer unas cositas ahí, como estamos ya casi terminando, pero quería como a partir de todo lo que comentaste hacer Yo varios... tengo tiempo, Ale, yo tengo tiempo, Me encanta. Pero quería hacer como cedeti.cl. Yo siempre voy compartiendo cosas de Cedeti, nadie me pesca mucho a Pablo, hay que decirlo, pero desde hoy día nos van a pescar más. Ojalá sí. En el Eh, mundo de la educación tenemos poca entrada, ¿eh? sí, sí, Por eso me gusta venir a estos espacios para que nos conozcan. sí. Bueno, quería hacer como algunas cosas, o también dejar abierto ahí para que hagan preguntas en el chat, para que las podamos recoger. Yo creo que muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron en el formulario de inscripción están un poco, fueron abordadas por Pablo, pero quiero hacer como algunos énfasis. Sobre todo lo de las funciones ejecutivas, ya como creo que no es un tema que los docentes estamos acostumbrados a profundizar, ¿cierto? Como que nosotros hablamos mucho, abordamos al tiro como el aprendizaje lector, el aprendizaje matemático, ¿cierto? Como que nos vamos al tiro a eso, pero hay es como este maletín de herramientas previas que son tan importantes y que lo más probable, yo no soy educadora de párvulos o educador de párvulos, entonces, pero probablemente en educación de párvulos, en la educación inicial está mucho más trabajado, pero por lo menos los que somos más grandes no lo tenemos tan presente. Y que son las funciones ejecutivas, ¿cierto? Como esta caja de herramientas que tienen nuestros estudiantes, que les van a permitir, como ahí nos explicaba Pablo, con un súper ejemplo muy concreto, como con algunas habilidades lectoras importantes, pero que nos van a permitir muchos aprendizajes. Y estas funciones ejecutivas son las que probablemente muchos de nuestros estudiantes actualmente no están desarrollando, porque probablemente mucho lo trabajamos en el aula, ¿cierto? Más allá del aprendizaje del contenido específico o de la habilidad específica, mucho de la interacción, de la relación en el aula, de los juegos que sucedían en los recreos, desarrollaban esas funciones ejecutivas. Entonces, si yo tuviese que pensar como las orientaciones a los padres apoderados, si tuviera que pensar en cosas que hagan mis estudiantes como después de que se conectan a clase, ¿cierto? Sería como fomentar actividades, ¿cierto? Donde puedan desarrollar estas funciones ejecutivas. Y esas actividades, como también decía, es el juego, o sea, como que no tenemos que crear grandes materiales, sino que tenemos que solo incentivar a nuestras niñas a jugar, ¿cierto? Yo voy a ir, bueno, hay una fundación que se llama el Observatorio del Juego. Ellos tienen en su página un montón de juegos, así desde el poto sucio, que yo jugué poto Sí. sucio hace poco, pero el poto sucio, carioca, cierto, ajedrez y otros juegos ya de mesas que están para descarga gratuita, para que
podamos empezar a jugar más y podamos empezar a desarrollar esas funciones ejecutivas que nos van a potenciar el aprendizaje de las otras habilidades que nosotros estamos abordando en nuestras clases sincrónicas. Entonces, como quiero hacer mucho énfasis en eso, hay un libro de ediciones UC que se llama Funciones Ejecutivas en el Aprendizaje, en la Educación, no sé, no me acuerdo muy bien, lo vamos a compartir también, que creo que es importante que nosotros como educadores podamos aprender más sobre eso y que podamos ver de qué manera las podemos desarrollar. O sea, ese paper que nos acabas de recomendar de Adele Diamond, lo voy a descargar, lo voy a, no sé, Sí. ¿sí? O sea, vamos a ponerle mucho énfasis al tema de jugar porque yo creo que eso es una de las cosas que sí o sí nuestros niños probablemente están haciendo sí o sí menos, ¿sí? Y ahí estamos perdiendo algo muy importante. Lo otro sobre el uso de las pantallas, que hablabas tú también del tema de que hay mucha investigación como lo mal que hace la pantalla, pero ahora estamos en un contexto diferente, donde la pantalla está siendo como el espacio donde estamos sociabilizando, donde estamos aprendiendo, y esos estudios todavía no vienen, pero probablemente, como tú decías, como que también tiene un componente afectivo y un componente de sociabilización, y por lo tanto su aporte debe ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces, como pantalla mediada, pantalla con sentido, y aquí estos juegos que nos propone el CEDETI, ¿cierto? Son juegos que son con sentido, ¿cierto? Como son juegos que nos permiten ir desarrollando ciertas habilidades, perdón, es pantalla que nos permite ir desarrollando ciertas habilidades que nosotros no estamos desarrollando en el aula, ¿ya? Entonces, como que podemos trabajar en nuestra clase sincrónica ciertas cosas y entregarles estas herramientas a los padres, ¿cierto? Y a los apoderados para que puedan mediar con sus hijos el uso de la pantalla, porque nosotros no queremos que los papás sean los educadores, ¿cierto? Queremos que sean papás. Y ahí les podemos dar herramientas súper concretas para que puedan entregarle a sus hijos como todas estos juegos en pantalla, pero que tienen un aprendizaje. Entonces, es importante que lo tengamos como ahí presente, como la oportunidad que puede ser esto para que podamos orientar, Ale, nomás no te preocupes, podamos orientar a nuestros apoderados como que están algunos muy perdidos o como que se sienten con este rol de educador, ¿cierto? Pero yo creo que puede ser una oportunidad para que en su rol de padres puedan mediar el aprendizaje de sus estudiantes, de sus hijos, ¿cierto? Como de nuestros estudiantes. No sé ahí qué opinan, si hay más preguntas, qué les pasa con todo esto. ¿Alguien quiere compartir algo? Estoy aquí pendiente a los que están en el Instagram. Estoy así como a dos bandos. Sí, no sé si tienen algunos comentarios. Está bueno el material. O sea, se van con mucho material. Hoy día. Bueno, igual Ale, también voy a mandarte, ojalá a través de de tu sitio de tu Instagram, y bueno, y invitarles entonces a las personas que están aquí, para el 30 de junio vamos a tener un taller online para la utilización de Rakin. Te voy a confirmar bien la hora, entonces te voy a mandar a ti el dato para que lo puedas socializar con tus redes, con toda esta gente maravillosa que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, invitarles entonces directamente ojalá pudieran participar de esta instancia, es completamente gratuita, por supuesto, y bueno, y poder enterarse un poquito más al detalle de qué pasa con Raquel. Sí, y también podemos ir haciendo como especiales, ¿cierto? Como de la mesita, de Grafogame, para que se atrevan a ocuparlo de verdad. Hay mucho tiempo invertido, o sea, Grafogame lleva, no sé, 10 años, Pablo, ya no sé cuánto, Sí, guardadito, entonces, y puede ser un gran aporte. Ya ahí, espérate, alguien puso algo excelente, ya que siento que no solo ayuda a educación parvularia, sino también al primer ciclo en los primeros años. Sí, sí, de todas maneras, sobre todo además los niños que tuvieron el año pasado estaban en kinder y ahora ya están en primero y el próximo año van a estar en segundo, que claro. han crecido en un contexto desfavorable, pero muchos niños, no solo como unos, sino que muchos. Entonces,
esto sirve para todos, ¿cierto? Sirve también para los padres que están ahí bien agobiados, Sí. para nosotros como docentes que estamos muy agobiados también y que queremos tratar de ayudar y no tenemos muchas herramientas y pensamos que tenemos que hacerlo todo. Y aquí nos damos cuenta que hay un montón de herramientas que ya están hechas, que solo tenemos que saber utilizarlas y motivarlas. Y cosas tan cotidianas, quiero recordarlo, quiero hacer un énfasis muy grande, como el juego, incentivar a nuestros niños a jugar, o sea, como mandarles de Perfecto. tarea que jueguen, ¿sí? Como juegan ludo, jueguen a las cartas, el nervioso, o sea, yo el otro día pensaba como el juego del nervioso, cuando jugaba con el Amparo, Pablo, el juego del nervioso, o sea, control inhibitorio, Sí, memoria, es total. a percepción visual, como discriminación auditiva, coordinación visomotriz, o sea, tiene todo, un juego tan simple como el nervioso, ¿cachai? Como, Y sobre todo para la inhibición, porque en el modelo de las funciones ejecutivas, la inhibición es la función ejecutiva más básica sobre la que se montan el resto. Si no está adecuadamente desarrollada la inhibición, difícilmente se desarrollan las otras. Por eso lo primero siempre es apuntar al tema de la inhibición y un juego como el nervioso es pero maravilloso con él, ¿no? Estos juegos de que te dan las instrucciones al revés, ¿no? Cordillera, costa, no me acuerdo, sino que ponen a los niños en una fila, ¿no? O que dices arriba, abajo, ¿no? Y cuando dices arriba tienes que hacerlo al revés, eso también es control inhibitorio, ¿no? adentro Te de la dicen piscina. arriba, y te tienes que agachar, ¿no? Y te dicen abajo y te tienes que levantar, ¿no? En la instrucción conflictiva, eso es puro control inhibitorio también. Hay un juego que yo estaba jugando con mis estudiantes para, ahora en el contexto híbrido que estábamos presencial, el zip zap zoom, no, kaboom, zip zap zoom, kaboom. Entonces como que zip para la derecha, zap para la Ah, izquierda y claro. kaboom para el frente. O sea, es un gesto, tienes que nombrarlo y seguir una instrucción. Y súper entretenido, desafiante. Así que para que Exacto. busquemos ahí ideas, nos compartamos ideas y veamos que en el juego hay un potencial increíble. Y lo otro que quería comentar, que no lo hemos mencionado, que lo mencionaste tú, pero quiero dar énfasis como el uso de estos software, por ejemplo, como Grafogame, como Rankino, La Mesita, no es necesario que los niños lo utilicen 3 horas al día, ¿cierto? Con 10 minutos todos los días que lo utilicen, el efecto es mayor que si están 3 horas un día. No sé si me explico, como que eso es súper importante, como considerarlo, porque ¿cómo le voy? No sé, los papás nos van a decir, ¿cómo le va a pasar el celular todo el día para que juegue? No, 10 minutos todos los días es mucho más efectivo que 3 horas un día. Eso también, como para todos los aprendizajes, eso es súper Sí. importante. Es mejor que sea persistente en el tiempo que la cantidad en un momento determinado. Eso como también, si lo puedes apoyar ahí tú con la evidencia Sí, científica. no, y fíjate que incluso además una última investigación internacional demostró, especialmente en el caso de Grafogame, cómo su efecto es mayor cuando esta herramienta es mediada por otra persona, en la mediación, en la interacción con la otra persona. O sea, cuando hay un diálogo con otro que está ahí. Exactamente, con otro que sabe un poquito leer más que el niño que le está utilizando, porque ni siquiera es un adulto o un educador, es una persona que sepa un poquito leer más que él. Los postulados de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ¿no? El otro como un mediador que posibilita un aprendizaje, ¿no? O sea, y Y eso como puede ser un hermano mayor, ¿cierto? No, así es, no, no exactamente, un educador o profesor así es, exactamente. eso no es la palabra. Eso, no sé si hay más preguntas, comentarios. Aprovechemos aquí que está Pablo, pregunten lo que quieran. Estamos sacándole. Pues sí, ningún problema, ¿eh? No sé, y bueno, No ando aquí con prisa. hay mucho como genial la página, muchas gracias, los análisis. Espérate, ahí. Me gustaron mucho los análisis. Eso, muchas gracias ahí. Bueno, Pablo, sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, toda mateísimamente preparada, aunque no Oye, venía sí, preparado, dice Pablo. Así y bueno, y agradecerle a todas las personas que se conectaron al Zoom. Espero que haya sido como un momento de aprendizaje, de reflexión, que se vayan súper inspirados, inspiradas. No sé, ahí estamos, yo creo, porque no hay sí, preguntas. oye, Ale, y feliz, sobre todo, como siempre te lo he contado, feliz de poder participar en estos espacios
que no tienen que ser forzosamente de una universidad o no tienen que ser forzosamente académicos en estricto rigor, sino cómo también la misma sociedad civil se puede organizar, se puede democratizar entonces el acceso al conocimiento, ¿no? Es Sí. cosa de que una persona que tenga ganas y unas horas libres en la tarde y otra persona que cache esto de Instagram se junten, ¿verdad? Y entonces pues todos podamos aprender algo. Deberíamos Lo hacer encuentro maravilloso. nuestro late, Pablo. Nuestro late. Eso, exactamente. Eso, muchas gracias, que estén súper bien, que tengan buena tarde y vamos que se puede, que ya es jueves. Que les vaya muy bien.